Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, siempre es un placer estar con todos ustedes aquí en su programa Un Mundo Mejor, en esta época en que nos estamos preparando para tantas cosas, para la Navidad, para el Día de Gracias, quienes tienen ascendencia norteamericana, para el Día de Reyes, quienes en otros estados de la República lo celebran. Nos preparamos para tantas cosas lindas, pero hay algo para lo que a veces no nos preparamos, para las alergias. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo Perfecto. prepararnos para las alergias? ¿Cómo esta cuestión tan importante de la salud la dejamos a un lado, sobre todo en esta época en que tenemos tantas cosas que hacer? Y bueno, pues el día de hoy he invitado a un especialista en este tema. Es un doctor al cual yo aprecio mucho. Sé por cuenta propia que es muy bueno en lo que hace y es el doctor Mario Cavazos Galván. Él es especialista en alergias e inmunología, que ahorita nos va a explicar qué es esto de la inmunología. Por supuesto, ha hecho muchísimas cosas, ha sido maestro, ha dado clases en especialidad a residentes, ha escrito artículos, ha participado en comités, en academias. Su currículum es muy extenso, toda su trayectoria de más de 40 años como especialista en alergias e inmunología es lo que le da esta confiabilidad y hoy nos va a platicar qué podemos hacer para prepararnos sobre las alergias. Primero, ¿qué son? ¿Por qué en esta época del año hablamos de este tema? ¿Y cómo funciona la preparación y tantos mitos que existen sobre las alergias? Bienvenido, doctor Mario. Buenas tardes, maestra Belita. Un saludo para usted afectuoso y para todo su auditorio. Este, sí, o sea, hablando ya directamente sobre el tema de la prevención de las alergias, pues hay mucho que platicar, porque ahorita en otoño le decía hace un momento que es una de las épocas aquí en nuestra ciudad, en Monterrey, donde más problemas alérgicos tenemos. Hay que partir de algunas situaciones importantes. La alergia, las alergias, maestra, tienen un componente genético que es lo más importante, es el factor más importante en las alergias. O sea, las alergias se heredan con carácter dominante y entonces vemos familias alérgicas porque tienen mucha información genética y familias donde no existen las alergias porque no traen información genética. Pero Las alergias. en esto de la familia, doctor, y perdón que lo interrumpa, y nuevamente gracias por aceptar la invitación, doctor Cavazos, también puede ser que haya un problema. Hay algunas familias que no conocen sus antecedentes Así o es. también puede ser, yo he sabido, de mamás o de abuelitas que no quieren platicar sobre sus alergias, entonces ni siquiera los hijos. Y los hijos no se enteran que traen esa carga genética atrás, o Ajá. puede ser, y esto es pregunta, que se salte una generación. O sea, quizás yo soy alérgica, mi mamá no fue alérgica, mi papá tampoco, pero puede ser que mis abuelos sí. ¿Esto es posible, doctor? Sí, así es. A grandes rasgos, encontramos en el 80% de los pacientes alérgicos los antecedentes familiares. Pero es cierto, en el otro 20% a lo mejor se brinca una generación. Y es algo muy complejo esto de la genética, no solamente en las alergias, en todos los padecimientos. Aunque se hereda con carácter dominante, la penetrancia de la información genética y la capacidad para expresar esa información varía mucho entre la familia. Yo he tenido familias de 3 hermanos que vienen con mucha carga genética de alergias y uno tiene muchas alergias, uno de los hermanos, otro alergias así leves y otros sin síntomas. Aunque todos traigan la misma información de los papás genética, no tienen la misma capacidad para expresarla. Por eso vemos esas diferencias. Pero sí, lo que usted me dice es cierto, o sea, a veces que no se ve en la generación, sino que en los hijos. Una recomendación que le hago yo a mis pacientes jóvenes, así medio en broma, pero es cierto, les digo, el factor más importante preventivo es que
cuando tengas tu pareja, cuando busques tu pareja, pregúntale, lo primero que tienes que preguntar es si tiene alergias o no, porque si tú tienes alergia y él también tiene, las posibilidades de que tus hijos sean alérgicos son muy altas. Se habla de que, por ejemplo, cuando uno de los padres tiene alergia, hay un 20-25% de posibilidades de que el hijo sea alérgico. Cuando ambos padres son alérgicos, se eleva a 50, y cuando ambos padres tienen una enfermedad alérgica como asma, por ejemplo, se eleva hasta 75% de las posibilidades de que tu hijo sea ¿Qué alérgico. tal? ¿Qué tal? Y doctor, por ejemplo, esta carga genética, el que yo, alguno de mis familiares genéticamente tenga esta alergia, puede también estar influenciado o puede maximizarse si yo vivo en una región diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que mis papás nacieron en una playa, pero yo me vengo a vivir a Monterrey. A lo mejor mis papás no tenían alergia o no parecía que tenían alergia. Pero aquí en Monterrey yo veo que hay muchísima más población que tiene alergias y yo me pregunto si es por la ciudad o si es porque tenemos más información sobre el tema o tenemos más cultura de consultar con el médico. No sé cuál es la causa, pero yo noto con mis amigos, con mis vecinos, con mis conocidos, que se habla mucho de este tema en esta ciudad, lo que no sucede en otras ciudades. ¿Influye esto? Sí, sí, sí influye, cómo no. Le decía que el factor más importante es la herencia, la genética, pero además están los factores epigenéticos que se llaman, que ya uno los va viviendo, que hacen que se desarrolle más los problemas alérgicos. Estos factores epigenéticos, hay la contaminación ambiental, lo que usted me decía hace un momento, todos los problemas respiratorios crónicos y no crónicos, en las ciudades más contaminadas se dan con mayor frecuencia. El tabaquismo influye, la alimentación, algo que ahorita le voy a platicar así rápidamente sobre la teoría de la hipótesis higiénica. Se ha visto que las alergias se han incrementado en forma importante, maestra. Ya tiene rato esa tendencia a nivel mundial. Y se habla que se ve más en las ciudades con modo de vida occidental, ¿no? Esa teoría que le comento, teoría de la hipótesis higiénica se llama, ya tiene años de existir. Esto empezaron a ver que los niños de familias acomodadas, de familias de nuestro mundo occidental, que viven en casas cerradas con el clima en la casa todo el día, no salen a parques, etcétera, etcétera, tienen más posibilidades de presentar alergias que los niños que viven en los ranchos, en las granjas, niños pobres, así en general. Esto es algo que ya tiene muchos años de existir, la teoría de la hipótesis higiénica, y ya se basa en algunos estudios que hicieron. Hay un estudio muy interesante que salió hace años de dos ciudades, una de Finlandia, con modo de vida muy occidental, y hacía frontera ahí con una ciudad rusa, que tenían un modo de vida más rural, por así decirlo. Entonces, vieron una gran diferencia en la prevalencia de las alergias en los niños de Finlandia, de estas ciudades más occidentalizadas. Y a tal grado, le comento esto, que ya tiene años también de que lo están haciendo, que dicen que en estas ciudades, a los niños de las escuelas, hay un programa que los fines de semana los llevan a las granjas en la periferia de la ciudad para que jueguen ahí entre el pasto y con las vacas. Y, o sea, esta teoría dice que el contacto con endotoxinas que nos hace este tipo de situaciones nos genera en el sistema inmunológico cambios para que no desarrollemos alergia. Esto es bien interesante porque además ahora más recientemente están hablando del microbioma. El microbioma son la flora que tenemos normal, la más importante a nivel intestinal. Antes creíamos que no había en vías respiratorias, ahora sabe que también tenemos una flora en vías respiratorias y también en la piel. Bueno, esta flora es muy importante para desarrollar alergias. O sea, es otra de las teorías del por qué hay más alergias en el mundo. Estas bacterias que tenemos, que son trillones que tenemos en el intestino, que es flora normal, se altera mucho, maestra, con cosas que hacemos en la actualidad.
Por ejemplo, el nacimiento de los niños por cesárea favorece el desarrollo de alergias, por ejemplo. El uso de antibióticos en los pequeñitos, que es una terrible situación que vimos a nivel mundial, el abuso de los antibióticos también cambia el microbioma intestinal y esto cambia la respuesta a producir una respuesta alérgica en los pacientes, o sea, más fácil hacerlo. Esto del microbioma es algo muy interesante, todavía está muy en pañales, todavía nos falta mucho. Pero doctor, entonces son como dos cosas que tenemos que poner en la balanza en este punto que usted nos está explicando. Por un lado, nos debemos de proteger, entre comillas, estando en contacto con estos gérmenes, si se puede decir así, que hay en el ambiente, exponernos al pasto, al polen, etcétera, en ciertos momentos de nuestra vida, sobre todo en la infancia. Pero por otro lado, tratar de evitar lo más posible el medicarnos en exceso. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos no estamos recomendando que no los tomen o que no se los den a sus hijos. Obviamente, si están recetados por un médico, pues pueden salvarle la vida. Pero cuando lo usamos en exceso, cuando saturamos a la persona de antibióticos, pues le estamos restando defensas, pero por otro lado, queremos que tenga defensas exponiéndonos a otras influencias exteriores. Entonces, creo que pareciera complejo porque me van a decir, oye, Belinda, ¿cómo este doctor explica que se expongan a lo del medio ambiente, que a lo mejor son cosas relativamente malas, pero por otro lado, que no se expongan a los antibióticos? Entonces, es una cuestión de equilibrio, supongo, pero que debe los papás ir observando en sus hijos. Ahora, una cosa que sí podemos prevenir a veces, en ocasiones, es tener a nuestros hijos por cesárea, ¿verdad? Porque cuando no hay otro remedio, pues lo vamos a tener por cesárea. Pero hay mamás que provocan y dicen, no, prográmeme porque no quiero batallar. Eso sí estamos alterando el organismo de nuestros hijos. Me queda claro ese punto, ya lo hemos expuesto con otros médicos que afecta en otros sentidos también. Pero volvamos a las consecuencias, pero a los orígenes también de las alergias. Tenemos por un lado el factor genético. Por otro lado, mencionaba usted el ambiente en el que vivimos, o sea, si hay contaminación, etcétera. Por otro lado, lo que nos provocamos, como el fumar, que puede provocar también que se disparen estas alergias. Y otro momento que nos explicó es la alimentación. Doctor, ¿cuáles son las épocas del año, sobre todo en nuestra ciudad de Monterrey, que es donde estamos transmitiendo, en donde hay más alergias, para entonces, ahora sí hablar de contaminación? ¿Hay épocas en el año en que usted como médico ve más pacientes alérgicos o todo el año habrá personas que tengan alergias? ¿Nos puede explicar este punto, por favor? Claro. Las alergias crónicas más frecuentes, maestras, son las alergias respiratorias, sobre todo la rinitis alérgica. Los estudios estadísticos mundiales que se han hecho varias veces hablan de que hasta un 20-25% de la población puede tener una alergia nasal. A veces solamente le afecta la nariz, con estornudos, que es lo más frecuente, catarro, comezón en la nariz, que se congestionan, y a veces también les abarca los ojos, les da una leve conjuntivitis también, asociada también con la alergia nasal. Esa es la más frecuente de las alergias, después sigue el asma, bueno, y otras alergias, pero las alergias respiratorias, que son las más frecuentes, tienen, déjame decir algo importante que no le comenté. Sí, claro, claro. Los pacientes alérgicos, además de ser alérgicos a lo que resulte en pólenes y ácaros del polvo, que son las causas más frecuentes de las alergias respiratorias, tienen algo que se llama hiperreactividad respiratoria. Todos los pacientes alérgicos tienen eso, todos. O sea, es una cosa con la que nacen y con la que se van a morir. Eso no se les quita, la hiperreactividad respiratoria. Son muy sensibles
y todo lo detectan en sus vías respiratorias por esta sensibilidad que tienen aumentada y también les afecta. Por ejemplo, por esta hiperreactividad, la causa más frecuente de que se enfermen los pacientes alérgicos son los cambios de clima, tanto en niños como en adultos, sobre todo en los niños. Y igual que los irritantes primarios, insecticidas, aromatizantes, también les afecta el humo del cigarro, todo lo que huela mucho les afecta. Y creo que alguna vez le comenté a usted que muchos pacientes, por ejemplo, damas alérgicas no usan perfumes, no los aguantan, los niños tampoco. Esto es por la hiperreactividad que tienen los pacientes. Pero volviendo a las alergias estacionales, hay alergias que son perennes, crónicas todo el año, pero el grueso de los pacientes de nuestra sociedad se enferman a inicios de primavera y a inicios de otoño. Esto es por los pólenes, pero parte importante es por los cambios que hay en el clima, que le digo que es la causa más frecuente de recaídas. Si a eso le sumamos, por ejemplo, aquí en Monterrey la contaminación ambiental es terrible, ha llegado, o sea, en los últimos años, pues ya ve que culpan muchas cosas, ¿no? Ahí no somos el número uno en contaminación a nivel nacional, tristemente, en nuestra ciudad. Es muy bonita, tiene muchas cosas que visitar si nos escuchan de fuera de nuestro estado, pero desafortunadamente sí estamos muy mal en cuanto a contaminación. Y déjenme recordarles que este programa que ustedes están escuchando por radio, por 94.9 FM, Tech Sound Radio, también pueden entrar a la página de internet de Tech Sound Radio para escuchar el programa si ya se bajaron del coche, si ya van a apagar el radio y quieren seguir hablando, preguntando también, ¿por qué no? Nos pueden llamar al teléfono 81 83 87 06 65, ahorita que estamos en vivo, para preguntarle algo al doctor sobre las alergias. 81 83 87 06 65. También, por supuesto, si no lo pueden hacer en este momento, las dudas, los pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, unmundomejor.radio@gmail.com, y también, por supuesto, a través de la página del Facebook, programa Un Mundo Mejor. La transmisión que está ahorita en vivo por la estación de Tech Sound Radio, en la página encontrarán los últimos programas, las últimas grabaciones de los programas, así es que este programa también lo tendrán disponible. Pero yo les invito, no se vayan, porque si por algún motivo no podemos tener la grabación, esto que va a mencionar el doctor es bien importante. Estamos hablando, doctor Cavazos, de que existen 2 temporadas en el año en donde más se presentan las alergias: principios de primavera, principios de otoño. Y ahorita estamos en una de ellas, que estamos en principios de otoño. Entonces, se disparan las alergias y hay muchos factores que influyen. Ahora, ¿nos podría usted decir por qué cuando inicia el otoño es cuando más hay alergias? Le decía que cuando hace las pruebas de alergia en los pacientes para determinar a qué son alérgicos, la causa número uno a nivel mundial son pólenes en primer lugar, y en segundo lugar a ácaros del polvo o dermatofagoides. Son estos elementos microscópicos que tenemos en la piel y que producen alergia. Bueno, entre pólenes y ácaros, en estudios que han hecho se llevan como el 90-95% de todas las alergias a nivel mundial, las alergias respiratorias. Y bueno, eso es un factor. Te das cuenta en el otoño, por ejemplo, que usted me preguntaba así específicamente, hay pólenes, todo el año tenemos pólenes en el ambiente. Hay temporadas en que es más fuerte, algunos pastos, pastos de gramíneas, etcétera, etcétera. Pero uno de los factores más importantes son los cambios de clima que tenemos en esta temporada, ¿no? Que le digo que eso es lo más, los pacientes alérgicos lo resienten. O sea, ellos son como un barómetro, decía el doctor Canseco, que en paz descanse, decía, ellos pronostican el cambio de clima un día o dos antes de que cambie. Pero también cuando son muy sensibles, porque esa hiperreactividad que le digo yo que tienen todos los alérgicos respiratoria, no siempre es igual. Tiene temporadas en que es más marcada, y esta es una de ellas. Entonces, es cuando les digo a los papás, tienen que apegarse al tratamiento, sobre todo los niños, porque las alergias respiratorias son más frecuentes en niños. Porque tenemos tratamientos preventivos que si los usas, brincamos esa etapa. Le digo rápido, yo ya estoy viejo, me tocó vivir 2 etapas de atención en los pacientes. Por ejemplo, el asmático,
Antes, maestra, 20 años atrás, yo me pasaba mucho tiempo en urgencias y viendo niños hospitalizados o adultos con asma, y porque tenían recaídas, porque no teníamos tantos tratamientos como tenemos ahora preventivos, sobre todo inhalados. Y entonces eso cambió radicalmente, radicalmente porque cuando usas esos tratamientos, el paciente hace que aguanten más, o sea, aguanten más los cambios de clima, todos los factores que les afectan, que no haya inflamación. A fin de cuentas, la alergia es una inflamación, ¿verdad? Entonces, se juntan varios factores en la Ajá, entrada del otoño en la que así es. estamos, que es el polen, que como dice usted, hay todo el año. Las Sí, personas creemos que solo existe en primavera, hay todo el año el polen, solo que varía. Las sí, plantas son diferentes, pero además la presencia de estos ácaros en el polvo. Es así es. muy común que empezamos el otoño, cerramos ventanas, entra Ujú, el polvo se concentra, quizás no limpiamos tan seguido, no aspiramos tan seguido, no limpiamos los colchones, no volteamos los colchones. Hay rincones en la casa en donde las arañitas, los ácaros, el polvo se acumula y claro que en esta época de inicio del otoño descuidamos esa parte, por un lado. Y por otra, doctor, lo que decíamos al principio del programa, en esta época estamos tan ocupados en hacer otras cosas como prepararnos para la Navidad, para el Día de Acción de Gracias, sí, sí. que se nos olvida que eso nos está afectando. Entonces, no descuidemos la salud. La salud es muy importante. Y si estamos viendo que en esta época se puede disparar las alergias y que quizá yo no estoy enterada que tengo esa carga genética, pues puede suceder que me ponga mal en esta época. ¿Algún síntoma? Usted lo mencionaba, es la rinitis, es decir, la Sí. secreción nasal, quizá los ojos lagrimean, dan comezón, etcétera, la conjuntivitis, pero también se puede agravar con problemas respiratorios, doctor. Puede ser que la persona esté en un momento dado expuesta tanto que pueda faltarle la respiración. Puede suceder, puede llegar al extremo de que necesite recibir oxígeno, por ejemplo, o internarse o intubarse por un problema alérgico. Es decir, una alergia puede desencadenar algo muy grave o siempre son cosas que son así manifiestas de esta manera que usted mencionaba y hasta ahí queda. Fíjese que sí, sí, o sea, afortunadamente le digo, ya casi no vemos eso. Yo todavía, le digo, hace muchos años, como tengo en estos muchos años, teníamos pacientes con algo que se llama estado de mal asmático o estatus asmáticos, que son episodios o agudizaciones bronquiales muy severas que meritan terapia intensiva, que había que intubarlos, y algunos morían, ¿verdad? Era algo terrible, algo que, o sea, porque no teníamos tratamientos efectivos. Yo, eso que le cuento, los últimos casos que vi fueron hace 25 años. Yo no volví a ver casos de estatus asmáticos y no he sabido si hay mortalidad por asma. O sea, sí siguen habiendo, por una serie de situaciones, siempre le golpea a las clases más necesitadas que no pueden usar estos tratamientos porque no tienen para comprarlo. Pero sí, por ejemplo, todos los riníticos, maestra, todos los que tienen rinitis, tienen la capacidad para en un momento dado darte un episodio de asma. Afortunadamente no son episodios graves en la mayoría, pero sí lo pueden dar. O sea, se habla de que los riníticos como el 70% también tienen asma, ¿no? Y que quizás no ha sido detectada. Doctor, yo quisiera que nos hablara también de estos mitos precisamente que hay en torno a la rinitis y al asma. Ya decía usted que hay muchos avances, afortunadamente, pero también estos avances, hay dos tipos de personas que no tienen acceso a estos avances. Por un lado, quienes viven en situación de pobreza, quienes no tienen acceso a los recursos para comprar medicinas o para consultar. Y por otro lado, quienes tienen ya el antecedente de alergia, lo saben que lo tienen desde niños, que hace 20 o 30 años lo tienen y que se automedican. Y precisamente esta automedicación
viene de algunos mitos que creen que con eso van a solucionar el problema. Yo me he encontrado con muchas personas en conversaciones de café, con amigas, etcétera, que me dicen, yo me tomo esta medicina, yo compro esta otra. Y les pregunto, ¿y qué doctor te la recetó? No, pues me la recetó un doctor hace 20 años. Y como usted dice, las cosas han cambiado. Si esa persona tiene acceso a un doctor en este momento y tiene acceso a estos avances que ha habido, pues quizá puede prevenir estos episodios de alergia. Bien, bueno, pues estamos aquí con el doctor Mario Cavazos Galván. Y fíjense qué interesante porque él es especialista en alergias e inmunología. No había logrado yo en todos estos años entrevistar a alguien especialista en alergias e inmunología. Sobre todo en esta época no lo lograba entrevistar porque precisamente es cuando más se disparan las alergias. Es decir, ahorita el doctor tiene muchísimo trabajo y nos ha hecho este espacio porque es bien importante saber que el inicio del otoño y el inicio de la primavera se disparan las alergias y más en las ciudades contaminadas como la nuestra, que es Monterrey, desde donde estamos transmitiendo para Tech Sound Radio. Doctor Mario, nos decía que también el tabaco afecta cuando la persona fuma o cuando la persona está expuesta, por un lado. Y por otro lado, si el dejar el cigarro y empezar con cigarros electrónicos nos puede ayudar a que no tengamos esas alergias quienes ya los padecen. Bueno, específicamente sobre esa última pregunta que me hizo, el cigarro electrónico cada vez se le descubren más efectos secundarios, igual que el tabaquismo. Por eso ya también, ya a nivel mundial, las organizaciones médicas recomiendan que no se use. O sea, claro, le ayudó a muchos fumadores a dejar el cigarro, pero los ves con estas cosas que usan, no sé si le ha tocado ver a usted, yo me tocaba cuando voy en el carro, alguien abre la ventana y una madera que parece que se está quemando el carro, Sí. ¿verdad? De estos cigarros electrónicos, pero se descubrió que también tienen partículas que dañan. Entonces, no es la solución. Claro, la adicción en los adultos de fumar es algo muy difícil de evitar, pero yo a los papás hace una semana vi una pareja que me llevó a su niño pequeño con asma y entonces me dice el papá, la mexicana, doctor, esta mujer me está friegue, friegue porque deje de fumar. Si le hace mucho mal y que yo no sé que usted fuma, no debe fumar en la casa. Ah, pero afuera sí puedo. Sí, pero no, si se va a fumar afuera tiene que regresar y cambiarse la ropa. Le voy a explicar por qué, le dije. El tabaquismo ya sabemos, ya hay muchos estudios que demuestran que incrementan las alergias, pero aparte por la sensibilidad que tienen los pacientes les afecta. Entonces, no, usted cero, no puede fumar en su casa, nadie puede fumar. Y es algo que tenemos que hacer una labor constante y preguntarla porque la verdad es que hay papás que no les interesa y siguen fumando dentro de la casa y los niños siguen batallando con los problemas respiratorios. Y lo que usted decía hace un rato los ácaros del polvo, que es la segunda causa a nivel mundial. Clínicamente a veces los pacientes te dicen, doctor, yo en la calle no tengo molestias. Llego a mi casa o sobre todo a mi recámara y me empiezo a enfermar. Todos esos, maestra, son alérgicos a los ácaros del polvo. Aunque no les hagas prueba, te das cuenta porque ahí en la casa están los ácaros. Los ácaros están en el polvo donde están los seres humanos. Entonces, esas medidas que comentaba usted, los ácaros son bien importantes. O sea, quitar alfombras, quitar molos de peluche, todo eso les ayuda mucho a los pacientes que son alérgicos a los ácaros. ¿Y cómo Y son acostumbramos a veces a los niños a tenerle con sus juguetes y sus monos de peluche, pues para consentirlos? Y creemos que les estamos haciendo un bien y eso está promoviendo los ácaros y las alergias. Las cortinas demasiado pesadas, las alfombras, todo eso ahí se esconden. Podemos tenerlas a lo mejor, pero con una limpieza extrema, ¿verdad? Con aspiradora, lavar los monos de peluche, llevarlos a la tintorería, aspirarlos. Pero si sabemos que no lo vamos a hacer, pues mejor evitarlos. No es sí, que seas, hay que decirles, no es que seas alérgico a tu recámara, sino que lo que pasa es que falta ahí más limpieza, eh, limpieza detallada cuando tienes esa probabilidad
de padecer alergias. Usted habló mucho del factor genético, doctor, y cómo en los niños se presentan estas alergias y cómo podemos aminorarlas. Quizá no las podríamos quitar por completo porque es un factor genético, pero sí podemos aminorarlas de tal manera Claro. que no presenten unos síntomas o síntomas graves. Sin embargo, yo quisiera preguntarles si solamente es el factor genético o alguien que nació sin alergias, de adulto puede tener alergias. Sí, sí, más o menos a grandes rasgos, maestra, dicen que de 10 pacientes alérgicos, 8 empiezan en los primeros 5 años de la vida. O sea, ya entre más crece uno, menos posibilidades tiene. Por ejemplo, ver una persona de 80 años que empiece con asma es muy raro, aunque hay formas de asma que no son alérgicas, ¿verdad? Que pudiera ser por ahí, pero casi no vemos así alergias, o una rinitis alérgica a los 70 años, es rarísimo que lo veas. Sí, yo he visto, pero es muy raro. Entonces, esto les da más, o sea, los niños son más susceptibles y hay una relación entre alergias y virus, por ejemplo. A mí me mandan muchos chiquitos niños de 6 meses a 3 años, por ejemplo, que para ver si son alérgicos, los manda el pediatra. Y entonces le digo a los papás, me pasa muy seguido, maestra. Dije, ustedes ya saben que un niño de 6 meses a 3 años, el promedio normal de infecciones virales son de 10 a 12 veces por año. Wow. Y la mayoría no lo saben, no lo saben. Entonces, les digo, entonces es normal que tengan una gripita o 10 o 12 gripas por año. Entra el promedio normal, se van reduciendo cuando va el niño creciendo porque ya se va haciendo inmune a los virus. El sistema inmunológico funciona pues, por experiencia. O sea, el sistema inmune tiene dos ramas, la rama innata con la que nacemos, que nos defiende, y la adaptativa, que es la más importante, por ejemplo, ahora con la pandemia. Y la adaptativa es una experiencia. Tú tienes contacto con un virus, tu cuerpo reacciona, hace anticuerpos y ya quedaste inmune contra ese virus. Pero hay millones de virus, entonces viene otro y otro y otro. Pero entonces los niños chiquitos de esa edad, ese es el promedio. Y cuando le explicas eso a los papás, te tranquilizan mucho. Ah, yo no sabía eso, sobre todo los primerizos, ¿no? Los mamás que ya tienen varios niños ya saben que eso sucede. Los niños, por ejemplo, maestra, que van a guardería, es cierto, se enferman muy seguido, pero más rápido se van a defender también, ¿verdad? Ah, qué Eso, interesante. o sea, cuando tienes un niño, por ejemplo, que los papás lo sobreprotegen, bueno, lo tienen en la casa, no va a guardería, hasta el kinder entran y no tienen hermanos mayores ni nadie que les lleve infecciones a la casa, cuando entran al kinder se van a empezar a enfermar, seguido, seguido, seguido. Entonces, tienes que a los padres explicarles esta relación. Además, los niños alérgicos o el paciente alérgico en general es un poco más susceptible a los virus. Por eso recomendamos siempre a los asmáticos que se pongan la vacuna de la influenza en forma anual, ¿verdad? Porque tienen más posibilidad de contagiarse y y por eso es la vacuna de la influenza cada Por año. esa hiperreactividad, por esa sensibilidad que tienen las personas alérgicas, es importante las vacunas. Qué interesante, yo no sabía esto, doctor, o al menos no había escuchado así la explicación tan clara de saber que esa inmunidad que traemos, esas defensas, como le decimos vulgarmente, Ajá, con algunas nacemos, pero otras las adquirimos porque el exactamente, sistema inmune aprende y así es, aprende con la experiencia. así es, Entonces, el aprender con esa experiencia es también someternos a vacunas. La vacunación, como la de la influenza, usted me dirá si también la vacunación contra el COVID, pues de alguna u otra manera te están inyectando algo que quizás es un virus, en algunos de los casos, o el núcleo de un virus, ¿sí? y eso está haciendo que tu cuerpo reaccione generando defensas, generando anticuerpos, porque usted lo explicó muy bien. Con unos nacemos, pero otros los vamos adquiriendo Así es, porque ellos tienen memoria. así Así es. es que usted recomendaría la vacuna de la influenza, definitivamente, Sí, sí, o sea, es una indicación en todos los alérgicos. cada año, Cada año. Cada cada año año. déjeme decirle rápido lo del COVID. Cuando la vacuna del COVID salió, decían que los asmáticos eran más, o sea, más propensos a adquirir el COVID-19
Después se demostró que no, que incluso estaban mejor que la población en general y no saben por qué todavía. Pensaban que era por los tratamientos que usamos de inhaladores para desinflamar, que los hacía más, aguantaran más el COVID. Y luego empezó esto de ¿te acuerdas de las alergias? Que las vacunas del COVID daban alergias. Ya Sí, ahorita, ya ahorita se sabe, por ejemplo, que el riesgo de hacer una reacción alérgica grave es 1 en 200,000 aplicaciones. pues es muy, muy bajo. Muy bajo. O sea, es mucho mayor el riesgo, las complicaciones del COVID-19 que te vacunes. Pero yo lo sigo viendo todos los días. Hace unos días vi una paciente mía que yo vi hace muchos años atrás por una urticaria crónica, otro problema en la piel. Y yo no sabía de ella. No, o sea, bueno, la urticaria crónica puede durar meses o años. Así se llama, idiopática, nomás toman antihistamínicos. Pero bueno, va con su esposo ya de la edad mía, yo tengo 69, ella también por ahí anda. Y nos dijo, mi esposa se vacunó, pero yo no me he vacunado. ¿Por qué no se ha vacunado? Por mi urticaria. ¿Pero quién le dijo? Le dije. No, pues es una alergia. Y yo escuché que un doctor dijo que no. O sea, todavía ahorita, aún los alérgicos se pueden vacunar contra la vacuna del COVID. Le dije, todos. Yo todo el país le digo, vaya a ponerse. Oiga, doctor, no le va a pasar nada. El riesgo es bien bajito, le dije, y por eso en los módulos de vacunación, por eso la dejan 15 a 20 minutos ahí, le dije, porque la mayor parte de las reacciones son la primera media hora. Y la dejan ahí, por si acaso le tocara esa posibilidad remota, le dije, pero dígame cuántos casos hay usted en México que mueran por la aplicación del COVID, de la vacuna. Y del COVID, pues se han muerto muchos, maestro. Y entonces, también la influenza la manejaban igual. No, doctor, es que a mí me la puse y me dio reacción. Les digo, yo siempre me pongo de ejemplo, yo le digo, yo tengo 30 años poniéndomela cada año, porque trabajaba en una clínica que era obligatorio, y luego o sea, yo ya por indicación médica me la pongo, ¿verdad? Las vacunas son buenas, eso cambió mucho la expectativa de vida del ser humano, maestra, y hay que ponerlas, hay que usarlas. Un gran invento las vacunas, definitivamente. Sí, Salvaron a la humanidad sí, totalmente así es, porque imagínense cuánta gente hubiera fallecido si no se hubieran inventado las vacunas. Entonces, vacunas exactamente. contra la influenza, por favor, cada año hay que ponérsela. Por cierto, si son colaboradores del TEC, profesores, trabajan en el Tecnológico de Monterrey, ahorita se está aplicando de manera gratuita Así es. en el Tecnológico de Monterrey y también en Tec Salud, en los hospitales del TEC de Monterrey, específicamente en el Zambrano. Y hay algunas otras instituciones que también lo están aplicando gratuitos. Si son también beneficiarios, pertenecen al IMSS, también se está aplicando gratuitamente. Están empezando con las personas de la tercera edad, mayores de 60, pero ya van a empezar también con personas de otras edades. Entonces, por favor, pónganse la vacuna de la influenza. Y la vacuna contra el COVID, pues por supuesto que es importante. Eso ya ni siquiera lo deberíamos de cuestionar. Hay cosas que se han ido descubriendo poco a poco. Hay muchas cosas que hemos ido desmitificando, o sea, quitando esos mitos. Un problema gravísimo, doctor, es que me lo confieso yo también, que a veces cometo ese error. Queremos obtener todo de Internet, de las redes sociales, y le creemos más a las redes sociales que a los médicos, que a los científicos. Si tienen duda, consulten con un médico de su confianza, consulten con alguien que sabe. No busquen en Internet porque hay muchas páginas falsas, hay muchas páginas de gente que no está informada y que quiere hacerse pasar por experto, pero no lo es. Así es que hay que romper esos mitos. Doctor, por cierto, no le he preguntado y no quiero que se me vaya a olvidar. ¿Dónde lo podríamos encontrar si queremos tener una consulta con usted? Si queremos, pues saber si somos alérgicos, saber si nos puede hacer las pruebas de las alergias, decirle los síntomas. A lo mejor yo creo que me estoy enfermando de gripa muy seguido y no es gripa, es alergia. Bien. Y puedo tomarme un medicamento diferente y sentirme mejor. ¿Cuál es el teléfono de su consultorio, doctor? Le voy a entregar a mi consultorio, es 80, yo estoy enfrente del Hospital Muguerza y el teléfono es 81 83 46 11 30. Y tengo una página de Facebook con @clínica de alergia MX y, y en WhatsApp 81 30 58 49 18. Perfecto, bueno, pues ya tienen los datos del doctor para que si tienen alguna duda
sobre ustedes o su familia, o simplemente quieren saber, soy alérgica, soy alérgico, no soy alérgico, pueden consultar ahí con el doctor Mario Cavazos Galván, que es una persona de veras que ha estudiado por más de 40 años sobre esto de las alergias y la inmunología. La inmunología, doctor, yo sé que en nuestro estado, me lo dijo una vez otro médico, hay muy pocos inmunólogos. Sí no muchos, pero sí hay suficientes doctores que son especialistas en alergias, pero no todos tienen la especialidad en inmunología. ¿Cuál es la diferencia entre ser solamente especialista en alergias y tener también la especialidad de inmunología? La inmunología, todo en el ser humano tiene relación con la inmunología. Por eso decía el doctor Luis Pérez Tamayo, un médico mexicano muy famoso, decía, no pretendan ustedes dominar todo porque es imposible que sepan la inmunología del pulmón, del estómago, del cerebro, bla, 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 bla. Y tiene razón. Ahí le anexaron a nuestra especialidad casi todos, maestra, lo que vemos, o sea, que tenemos nuestro título de alergia e inmunología clínica, yo creo que el 95% de nuestra consulta es por alergias, hasta más, y solamente vemos muy poquitos casos de inmunología que a nosotros nos toca ver, por ejemplo, problemas de inmunodeficiencias, Cuando niños alguien no tiene las suficientes defensas. defensas, pudiéramos decir Así es. en vulgo, ¿verdad? Sí, 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 así es. Es algo que se ve. Hay gente que se dedica mucho a esa área. eh, bueno, inmunodeficiencias, problemas también, por ejemplo, los reumatólogos que ven lupus, que ven dermatomiositis, otras enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, también ven mucha inmunología de lo que les toca a ellos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el grueso lo que hacemos, lo que vemos es alergias, porque la inmunología, cada quien en su especialidad maneja la parte que le toca, ¿no? Y a veces te tocan casos, nosotros en nuestra especialidad tenemos un par de padecimientos, hay uno que es muy raro, que se llama angioedema hereditario, que se habla que afecta de 1 a 10,000 o a unos 50,000 de las personas a nivel mundial. No es muy frecuente. Y además son casos, muchos de ellos graves porque hacen edema de laringe pues se te pueden morir. Entonces, no cualquiera ve esos casos, o sea, ni Se cualquiera tiene, cierra, como decimos, se cierra la garganta. se cierra la garganta y entonces se te pueden morir por múltiples estímulos, hacen esto, ellos tienen un defecto de una proteína que les falta, el inhibidor de C1, o no les funciona bien, entonces se generan unas sustancias que les producen inflamaciones. Le digo, yo le voy a ser franco, yo me ha tocado ver, hace un año me tocó un caso que le dije yo, era una señora, le dije al esposo, mira, yo creo que tiene esto, pero yo ya no, ya por mi edad ya no voy a los hospitales, sobre todo cuando el COVID le bajé mucho a las urgencias, estas cosas, y le dije yo, tienes que tener un médico porque tu esposa va a necesitar alguien que esté pendiente ahí, porque incluso puede llegar a terapia intensiva, y no hay muchos médicos que vean ese padecimiento, por ejemplo, maestra. Y y las inmunodeficiencias algunas son muy raras. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo un paciente así que digo, creo que pueda tener esto, ¿quién es el que sabe más? Este es el que sabe más sobre inmuno, porque se dedican mucho a esas áreas. O sea, hay unas subespecialidades, especialistas que tienen más experiencia en esto. Pero Pero esa es la doctor, parte. la inmunología tiene que ver también con el aplicar vacunas a Ah, quienes son alérgicos, por sí, ejemplo, sí. en niños, en adolescentes, en adultos, que yo sé que hace muchos años tenían que ponerse una inyección de o sea, 2 inyecciones por semana, Así es. ¿verdad? Para protegerse de esas alergias, para agarrar anticuerpos. Así es. ¿Eso todavía existe? ¿Eso es la inmunología? ¿O cómo se maneja ahora Sí, esto sí. de vacunar a los constantemente a quienes son Sí. alérgicos y cómo ayuda esto? Los pacientes alérgicos, como platicaba hace un momento, la mayor parte son alérgicos a pólenes y ácaros del polvo, con alergias en vías respiratorias. Hay uno de los mitos que te cuento rápido, por ejemplo, alimentos. A veces les hacen dietas muy extensas,
a los niños y a los adultos, incluso leche, huevos, bla, bla, bla. Y yo le pregunto a los pacientes cuando llegan y que alguien les hizo esa dieta, les dije yo, ¿y usted le da reacción a la leche o el huevo, lo que le hayan quitado? Y pues, la mayoría dice, no, doctor, entonces ¿por qué se lo quitó? Pues dijo que en la prueba salió. O sea, la parte de las pruebas de alergia a alimentos hay que tomarlas con mucha reserva. Sí puede haber algunos alérgicos en vías respiratorias que les da alergia a los alimentos, pero son muy raros. Es muy raro. El grueso son las cosas que respiran pólenes y ácaros. Esa es la parte más importante de las pruebas de alergia. También pueden ser esporas de hongos, caspas de animales. También vacunamos contra los que hacen reacciones alérgicas graves a piquetes de avispa o de hormiga o de abeja. También se pueden vacunar. Pero bueno, en la prueba sale lo que el paciente es alérgico. No todos son candidatos, maestra. O sea, no es que todos los alérgicos tienen que vacunar. No, no es cierto. O sea, tienen que tener un perfil de síntomas. Por ejemplo, si el paciente te dice, doctor, yo le doy tal spray inhalado y con eso se controla y anda bien, hace una vida normal, ¿para qué le muevo? No tengo que estar, ¿verdad? Y los que tienen así problemas más serios en las pruebas y que tienen pruebas muy alérgicas, en las pruebas cutáneas muy positivas, esos se benefician mucho porque la inmunoterapia que usamos, así se llama el tratamiento de vacunas, hace un cambio de estas células que le decía hace un momento, de un perfil celular alérgico a un perfil no alérgico. Ese es el efecto más importante de las vacunas. Entonces, me dice un paciente, ¿cura las alergias? Le dije, esto es lo único que sí te puede curar las alergias. Lo que hace es modifica la evolución y el sistema inmunológico para que el paciente no sea tan sensible ya a lo que es alérgico, o lo desensibilizas. Ese es el término también que usábamos antes. Le quita la alergia que tiene y el paciente está bien. ¿Cuánto tiempo le dura el efecto de las vacunas? Varía. A unos a los 3 años regresan, otros a los 5 y otros muchos no regresan porque ya sus síntomas se redujeron en forma tan importante que ya hacen una vida normal prácticamente, ¿verdad? Es una maravilla esto de las vacunas, pero me encanta el doctor Mario Cavazos Galván porque él es muy honesto. Hay algunos médicos especialistas en alergias que llega alguien a consultar y le dice, doctor, tengo alergias, vacuna. Doctor, y vacuna, y obviamente para cobrárselas extra, ¿verdad? Entonces, invité al doctor Mario Cavazos Galván porque es un especialista en alergias e inmunología. Estamos en época de alergias, pero sobre todo lo invité porque es muy sincero. Él te va a decir, yo te puedo poner las vacunas y te voy a cobrar más, pero no las necesitas. Las vacunas, estoy hablando de las vacunas contra alergias, porque ya nos explicó que la vacuna de la influenza, cada año hay que ponérsela todas las personas y la vacuna contra el COVID, todo el mundo también debe aplicárselo. Es bien importante porque está en riesgo la vida. Sin embargo, cuando hablamos de vacunas para las alergias, para aminorar las alergias o disminuirlas o quitarlas por completo, él les dirá si eres candidato, si eres candidata o no a recibir estas vacunas. No hay que automedicarnos, no hay que tomar medicinas de más. Los antibióticos, por favor, los antibióticos hay que tratar de evitarlos. Y por supuesto, pues vamos entonces a tener aquí con esto de las alergias, mucha precaución en esta época del año. Doctor Mario Cavazos Galván, muchas gracias por haber estado con nosotros. Voy a compartir en las redes sociales, en el Facebook, programa Un Mundo Mejor. Nos pueden buscar como programa Un Mundo Mejor o Un Mundo Mejor Radio. Los datos del doctor Mario Cavazos Galván, que es especialista en alergias e inmunología. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. De veras, un placer. Espero no sea la última vez que nos visite. No, maestra, muchas gracias a usted por la invitación.